Creo que su audio está apagado. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, hermanita, ahora sí. Vamos a Amén, empezar, hermanos. Escuchamos. vamos a, empezar a orar para presentarnos primero delante de Dios en este estudio que es muy importante para nuestras vidas, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, como iglesia de podernos reunir. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para presentarnos delante de ti en un conocimiento verdadero de las Sagradas Escrituras, Señor. Y también conociendo todo lo que está en contra de ti, Señor, para poder dar defensa a aquel o aquella persona, Señor, que pida, Señor, una razón de nuestra fe. Esta fe bíblica que hemos aprendido, Señor, de todos los santos, Señor, y profetas y apóstoles que escribieron, Señor, y con su sangre, Señor, marcaron cada dintel de las Sagradas Escrituras. Te honramos, Señor, porque te has revelado, Señor, sin aún nosotros merecernos. Y más aún, Señor, en nuestra mente finita no podrá comprender a cabalidad tu ser infinito. Pero por tu gracia, por tu misericordia, te rogamos, Señor, que nos muestres más de tu gloria. Ayúdanos también a identificar los errores, Señor, y luchar por la verdad. Señor, ser celosos también de tu palabra, de tu verdad, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a empezar este estudio de las herejías actuales en contra de la Trinidad. Voy a rogar que puedan silenciar sus micrófonos. Así no hay tanta interferencia. Ya estamos casi finalizando ya el tiempo de enseñanza de la divinidad y ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo en donde hemos conocido un poco más del Señor. Como le he dicho, no hay nadie en este mundo que conozca a cabalidad, en comprensión completa a nuestro Dios, pero nosotros conocemos lo que Dios ha querido enseñarnos a nosotros por las Sagradas Escrituras, y eso debemos apreciarlo. Eso debemos atesorarlo en nuestro corazón. Hay hombres, ¿no es cierto?, y mujeres que han dado su vida por la predicación del Evangelio. Y debemos rescatar siempre aquellos maestros que han dejado, ¿no es cierto?, esta impregna de esta enseñanza a lo largo de la historia. Hombres que han luchado también contra las herejías. Nosotros en el primer siglo vimos que la iglesia tuvo persecución, pero ya en el primero, segundo y tercer siglo hubo otro problema. Dentro de la misma iglesia empezaron a salir personas que tergiversaron la verdad y acomodaron la verdad bajo su razonamiento. El peor problema dentro del estudio de la Trinidad es saber que tengo el conocimiento pleno de Dios. Es la racionalización de Dios. Es el peor problema que tienen aquellos que quieren conocer a Dios bajo nuestro razonamiento y quieran ajustar la Biblia bajo sus presuposiciones y no dejar que la Biblia hable por sí mismo. Y así nacen muchas herejías en la cuna del segundo o tercer siglo. Pero que gracias al Señor, hombres fieles refutaron y escribieron, ¿no es cierto? Y vimos la semana pasada cómo habían escritos de cómo refutaron herejías trinitarias propiamente tal, cristológicas y neumatológicas. Sin embargo, a lo largo de la historia han resurgido estas herejías, han resurgido y se generan como si fueran nuevas revelaciones. Sin embargo, hemos aprendido que no hay nada nuevo debajo del sol. Todas estas herejías actuales que vamos a ver el día de hoy no son nada nuevo. Y la verdad son solamente distorsiones del conocimiento del único Dios verdadero. Hablar de herejías actuales parece un poco extraño, porque la verdad es que no hay nada actual. Muy bien dice Luis Berkhoff. Dice así en su libro Historia de la Doctrina Cristiana. Antiguas herejías condenadas hace mucho tiempo por la Iglesia
se están presentando constantemente como nuevos descubrimientos. Y es así, amados hermanos. Quizás usted tenga la oportunidad o ha tenido la oportunidad de escuchar hombres que dicen, traigo una nueva revelación de Dios. Y empiezan a contar una serie de artimañas engañosas que desvirtúan la fe cristiana ortodoxa que ha creído la iglesia por generaciones. Esto es común, hermanos. Cada cierto tiempo hay resurgimiento de herejías antiguas que hemos visto ya en la clase pasada. Y ahora es muy importante. ¿Por qué es tan importante considerar esto? Esto no lo mire como algo superficial, amado hermano. No mire a este estudio como, sobre todo lo que vamos a ver el día de hoy, como algo, ya, meramente conocimiento. No, amado hermano. Debemos saber que debemos presentarnos para defender la fe. Hermanos, hay hombres y mujeres que han dado su vida por la predicación del Evangelio. Que a su debido tiempo el Señor los va llamando. Pero ustedes, nosotros como jóvenes, debemos tomar y abrazar al Señor Jesucristo, su palabra, las Escrituras, y también ser aquellos instrumentos de Dios para esta nueva generación. Ser aquellos Nehemías, ser aquellos Daniel, que se levantan y se paran en la brecha y que reciben, ¿no es cierto?, cuando, así como en un circuito atlético, cuando van entregando las vallas, así ustedes como jóvenes reciban la valla que han dejado ya aquellos maestros que ya están con el Señor. Por eso es muy importante, por ejemplo, en el primer siglo, el apóstol Pablo, él escribe a la iglesia de Galacia lo siguiente: las advertencias, mire esta advertencia, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Amados hermanos, hoy hay muchas personas con apariencia de piedad que piensan que están evangelizando, sin embargo están solamente haciendo prosélitos de su religión, con apariencia de un verdadero evangelio, entre comillas, con apariencia de un verdadero Dios, entre comillas, que van a sus casas, que se paran en las esquinas, que levantan nuevos edificios, nuevos grupos religiosos, que dicen que tienen una nueva revelación. Pero hermanos, si aún un ángel del cielo le anuncia otro evangelio, que él ya ha expresado en las Sagradas Escrituras, el tal sea anatema. Por eso es tan importante lo que estamos estudiando el día de hoy. La doctrina de la Trinidad es la columna vertebral del Evangelio. El Padre envió a su Hijo, y su Hijo dio su vida por nosotros. Tanto el Padre como el Hijo envió el Espíritu Santo. Esa es la revelación de las Sagradas Escrituras, un evangelio inherentemente trinitario, sin negar, ¿no es cierto?, el monoteísmo, que es propiamente tal de nuestro Dios. Dios es uno, pero también sin dividir la esencia en Dios, que se conoce como parcialismo. No, hermanos, nosotros creemos en un único Dios verdadero, que existe eternamente, relacionalmente, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí radica el anuncio de la buena noticia del Señor Jesucristo. Ahora, esto también lo vimos la semana pasada. El triteísmo, modalismo y subordinacionismo, o también una rama del arrianismo. Y este triángulo, aquí en cada uno de los lados de este triángulo vemos cada verdad fundamental del Evangelio y del conocimiento de Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios, Dios es tres personas y cada persona es Dios mismo. Si negamos cada uno de estos lados, al otro lado, al lado opuesto de cada lado, en el vértice vamos a encontrar una herejía. Por ejemplo, si negamos la distinción personal, que Dios es tres personas, caeremos en la herejía del modalismo. Si negamos que hay un solo Dios, caeremos en la herejía del triteísmo.
y si negamos que cada persona es Dios, caeríamos en la herejía del subordicionismo. Bueno, por eso es tan importante conocer a Dios. Muy bien dice Herman Bavinck, la doctrina de la Trinidad hace latir el corazón de toda la revelación de Dios para la redención de la humanidad. Fue el Dios triuno que se manifestó, que nos ha dado, ¿no es cierto?, entendimiento del mismo y que nos ha salvado al ser humano. Bueno, y estas tres herejías, ¿no es cierto?, se manifiestan muchas veces en ejemplos que nosotros teníamos comúnmente en nuestro vocabulario, como explicar a Dios a través del agua, o del huevo, o del sol. Bueno, nos dimos cuenta que estos tres ejemplos muestran herejías. La verdad, ahí estaríamos representando herejías que fueron condenadas por las Escrituras y por la Iglesia misma, por la Iglesia Universal. Ahora, el modalismo, ¿no es cierto?, nosotros ya definíamos como que ellos niegan la Trinidad propiamente tal, y dice que Dios es una persona y que se ha manifestado al hombre en diferentes formas o modalidades, como Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en el Nuevo y Espíritu Santo luego de que el Hijo ascendió a los cielos. Y el triteísmo, que dice que en la divinidad hay tres personas, pero son tres esencias, es decir, son tres seres separados. Ellos separan la sustancia, también caerían en el parcialismo o el subordinacionismo, que dentro de esta rama podemos encontrar el arrianismo, que ellos creen que el Hijo y el Espíritu Santo son, aunque son de naturaleza divina, son inferiores al Padre, es decir, están subordinados por el Padre. Y ellos dicen que, por ejemplo, el arrianismo, que era un obispo Arrio, quien propagó esta doctrina, que decía que el Hijo no es eterno, y que el Hijo se subordina al Padre, es decir, tuvo un inicio. Ahora, eso es lo que vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Pero ahora cuando hablamos actuales, solamente vemos el resurgimiento, herejías actuales, herejías que se han levantado en un periodo de tiempo, principalmente en el siglo XIX-XX. Ahí se han levantado estas herejías. Del modalismo se ha levantado la herejía del unicitarismo. Del arrianismo o subordinacionalismo se ha levantado la herejía de los testigos de Jehová. Del triteísmo se ha levantado la herejía del mormonismo, o como se conocen como los santos de los últimos días, la iglesia de los santos de los últimos días. Y estos tres vamos a analizar el día de hoy. El unicitarismo. Bueno, dentro del unicitarismo hay varias ramificaciones, hermanos. Dentro del unicitarismo no hay como una organización así como propiamente tal como los testigos de Jehová o los mormones, que son organizaciones más centradas, así como bien organizadas. Dentro del unicitarismo hay varias ramificaciones, muchas iglesias, pero dentro de esas muchas ramificaciones, ellos principalmente, en términos generales, creen que Dios se ha manifestado en varias formas a lo largo de la historia. Es decir, como dije, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en nuestra santificación o regeneración. Y que la persona de Jesús, y dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es el único Dios verdadero. Y por lo tanto dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos, no son nombres, que el único nombre es Jesús. Bueno, y ahí hacen una confusión teológica entre título y nombre, y así empiezan a formular su herejía y su enseñanza. A estos que se conocen como unicitarios, principalmente se le conocen como los solo Jesús. Así se les conoce. Y porque como dicen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces es solo Jesús. La verdad es que dentro de estas ramificaciones o denominaciones están en
todo el mundo, y todas estas herejías que le voy a hablar el día de hoy, estamos hablando de millones de personas que están dentro de estas organizaciones. Y principalmente, a mí me ha tocado hablar muchas veces con personas que creen esto y es bien confuso su creencia. A veces llegan hasta negar la eternidad de Cristo y eso me parece sorprendente. Pero principalmente ellos niegan la distinción entre Jesucristo y Dios el Padre. Y de Jesucristo creen que confiesan una unión hipostática, es decir, que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, diciendo que cuando Él se encarnó, ¿no es cierto?, la naturaleza humana hablaba con la naturaleza divina de Jesús. Es decir, que Jesús en su divinidad es el Padre y que Jesús, ¿no es cierto?, en su carne fue verdaderamente hombre. A esa confusión doctrinal llegan principalmente. Y aquí hay muchas ramificaciones. Hay, por ejemplo, pentecostales del nombre, Iglesia Unida Pentecostal de Colombia principalmente, pentecostales y apostólicos se hacen llamar, o apostólicos del nombre, así se conocen, Iglesia Apostólica del Nombre, La Voz del Desierto aquí en Chile, por ejemplo. Hay varias ramificaciones, muchas. Se van a dar cuenta que cuando empiecen a investigar, muchas ramificaciones están dentro del unicitarismo, que confiesan ellos que en la unicidad de Dios, ellos confiesan esta doctrina. Hay varios herejes unicitarios que confiesan esto. Por ejemplo, Julio César Clavijo, que ustedes van a poder encontrar en la red en varios debates que se hacen entre unicitarios, trinitarios principalmente. La verdad hay unos muy interesantes de ver, otros para nada, la verdad no se respetan para nada, pero ahí uno va conociendo un poco más de esta doctrina herética. Mire, entonces volvamos al triángulo. Ellos, por lo tanto, confiesan que Dios se ha manifestado en formas, por lo tanto ellos están dentro de una herejía antigua, no es nada nuevo lo que dicen ellos, sino que es lo que confesó Sabelio en el siglo III, que se conoció como modalismo. Ellos niegan que Dios es tres personas, niegan la distinción personal que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, negando, inclusive, por lo tanto, con esto niegan la enseñanza completa de las Sagradas Escrituras y del conocimiento de Dios que tenía Pablo en sus cartas, Juan en sus cartas y Evangelio, de esta distinción personal que ellos continuamente hacen en sus oraciones, en sus escritos, en sus cartas. La verdad es que en el Nuevo Testamento no vemos que económicamente ningún apóstol ni discípulo confiesa que Jesús es el Padre. La gran revelación del Nuevo Testamento es que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos entendían que al decir Hijo de Dios, lo estaban diciendo ontológicamente, que el Hijo de Dios es la persona eterna, es decir, que está siempre con el Padre, y es lo que dice Juan 1:1 y 1:14 y 1:18. Continuamente muestra esta relación que el Padre con Jesucristo estaba cara a cara y que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Ahora, buscando en internet, encontré que una de las denominaciones más grandes del unicitarismo en Estados Unidos principalmente es la Iglesia Pentecostal Unida. Y ellos en su página web tienen la sigla UPSI, hablan de la doctrina de la unicidad de Dios, y ellos confiesan lo siguiente: ellos niegan tajantemente la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen la Trinidad no existe, eso es lo que dicen. Pero ellos dicen, a diferencia de la doctrina de la Trinidad, la UPSI sostiene el punto de vista de la unicidad de Dios. Se considera que el concepto trinitario, que Dios existe eternamente como tres personas distintivas, es inadecuado y es un alejamiento de la consistencia y enfática revelación bíblica de que Dios es uno. Y de ahí parte su teología, de que Dios es uno, la misma base doctrinal que el arrianismo, por ejemplo, que los testigos de Jehová,
uno de una manera que Dios es unipersonal o monopersonal. Esa es su base doctrinal. De este modo Dios se manifiesta como Padre en la creación, dicen, como el Padre del Hijo, en el Hijo para nuestra redención. Y esto es sorprendente, como Padre del Hijo, en el Hijo. Es decir, que el Padre estaba en el Hijo. Y, eso y ahí está diciendo que el Padre se manifestó en carne. Y como Espíritu Santo en nuestra regeneración. Eso es lo que están diciendo la Iglesia Pentecostal unida en Estados Unidos. Sin embargo, amados hermanos, en otras palabras, ellos están diciendo que el Hijo de Dios es la manifestación del Padre en la carne. Eso es lo que están diciendo. Que el Hijo de Dios no es eterno, que el Hijo de Dios no es preexistente. Y ellos están diciendo que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Jesús es el Padre en su divinidad, que Jesús es el Hijo en su humanidad. Y ahora vamos por parte, hermano, de esta confesión que podemos encontrar en su sitio web, en internet. Ellos están confesando que Jesús es la manifestación del Padre en la carne. ¿Ven la distorsión escritural? De aquí se desprende una herejía que fue condenada en los primeros siglos por la Iglesia por su inconsistencia escritural. Y esta herejía de decir que Jesús es la manifestación del Padre en la carne se llama patripasionismo. Así se llama, que es una herejía teológica que trata con la divinidad y que establece que el Padre se encarnó, que el Padre nació y sufrió y murió en la cruz. Creen básicamente que Dios es una sola persona y estrictamente el Padre habría sufrido la pasión en la cruz. Entonces, los unicitarios, con respecto a la Trinidad propiamente tal, caen en una herejía llamada modalismo o sabelianismo. Eso por una parte. Pero como si fuera poco, ahora con respecto a Dios el Padre, ellos caen en otra herejía llamada patripasionismo. Y no solo eso, ahora con respecto al Hijo, caen en otra herejía que se llama adopcionismo, porque ellos creen que el Hijo no es eterno. Ellos creen que el término Hijo, que a Jesús se le llama Hijo, o recibe el nombre de Hijo, o el título de ellos, no hablan de nombre de Hijo, sino de el título de Hijo, en su encarnación, en su bautismo o en su resurrección. Hay varias variedades de creencias. Principalmente yo he escuchado que Jesús recibe el nombre de Hijo en su nacimiento. Y eso se llama adopcionismo. Es una herejía cristológica. Ahora, todas estas herejías ya en los primeros siglos de la Iglesia fueron refutadas. Por lo tanto, este nuevo resurgimiento ya del unicitarismo ya en el siglo en 1900, casi en cunas pentecostales principalmente, y que se ramificaron por todo el mundo, y acá principalmente en Sudamérica, México, Colombia, acá en Chile también hay muchos. Esos solamente son resurgimientos de herejías que fueron refutadas en el primer siglo. Ahora, yo hablé de Estados Unidos, pero también me he fijado durante el estudio de la Trinidad y conociendo a más personas que confiesan el unicitarismo o la unicidad de Dios. Por cierto, también es importante considerar que el cristiano cree en la unicidad de Dios, pero bíblicamente. Cree tanto en la unicidad como en la Trinidad de Dios. Pero ellos creen en la unicidad en un sentido unipersonal. Y ahí está el error. Miren, ahora en América, una de las denominaciones más grandes que confiesan el unicitarismo está en Colombia. Y se llama Iglesia Unida Pentecostal de Colombia. Así
se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ellos en su página principal tienen esto. ¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios viviente, eterno, infinito en poder, santo en naturaleza, atributos, propósitos, y que posee divinidad absoluta e indivisible. Ningún problema. La fe es el resultado de oír y recibir el Evangelio de la gracia de Dios. Ningún problema. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ningún problema. Creemos en el bautismo por agua por inmersión. Ningún problema. Y creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Ningún problema. Al parecer, cuando uno ve así esto, no hay ningún problema de la creencia ortodoxa de la iglesia. Pero cuando uno, y después dice ver más, y yo puse ver más en su página, y aquí empezamos en el problema, cuando uno indaga más. ¿Qué creen de Dios? Bueno, creen que Jesús es Dios. Bueno, para nosotros como cristianos también creemos que Jesús es Dios, no hay ningún problema. Ellos creen que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros como cristianos también creemos eso, se llama unión hipostática. Y aquí está el problema. Y dice, este único Dios verdadero, Jehová del Antiguo Testamento, y aquí ellos nos hacen la distinción. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, tanto el Padre se conoce como Jehová, tanto Jesucristo se conoce como Jehová, porque nosotros creemos que Jesucristo es eterno, y el Espíritu Santo se conoce como Jehová. Pero ellos ven siempre a un Jehová. Tanto Jehová del Antiguo Testamento, ellos están diciendo, se manifestó a sí mismo como hijo. Y para ellos Jehová del Antiguo Testamento es solo Dios el Padre. Y ellos están diciendo que Dios el Padre se manifestó como hijo en su encarnación. Eso están diciendo ellos. Y que Dios el Padre como hijo en su manifestación en carne anduvo entre los hombres y luego de que murió y resucitó y ascendió, ¿no es cierto? Ahora está como el Espíritu Santo. Y esta última frase es una herejía total. Ahí está la herejía. O sea, y ahí donde nosotros tenemos que discernir, hermanos. Porque ellos pueden decir una verdad, pero una verdad a medias. Y para poder ver el Evangelio bíblico, uno tiene que ver la verdad. Y el Señor nos dé el discernimiento para poder discernir la verdad de casi verdades. Y eso es lo que nosotros escuchamos acá, casi verdades. Una verdad incompleta. Ahora, los pentecostales unidos afirman que Jesús es exactamente el Padre, diferenciado solo en el nombre. Pero la Biblia, ahora vemos algunos argumentos del Antiguo Testamento. La Biblia dice en Isaías 53:6, mire lo que dice. Jehová, dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y quién es él? Su hijo. ¿Quién es él? El Mesías. Jehová. O sea, esto quiere, para ellos, está diciendo Jehová cargó en Jehová. Para ellos está diciendo que el Padre cargó. Ellos, como dicen que el Padre no tiene una consistencia. Ellos dicen que Jesús es el Padre, entonces el Padre cargó sobre el Padre el pecado. ¿Eso es lo que están diciendo? Eso ocurre cuando no pueden diferenciar la distinción personal en Dios. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerle, ¿cómo es que el Padre y el Hijo son personas diferentes? Ahora, si Jehová cargó en Jesús nuestro pecado, ¿cómo afirma Isaías 53:6? Lo siguiente, ¿no es cierto? Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo es que dicen algunos que el Padre y el Hijo son el mismo? La verdad, no son el mismo. El Padre no es el Hijo. El Padre es el Padre del Hijo. El Hijo es el Hijo del Padre. Es lo que veníamos diciendo anteriormente en otras clases. Y esto también lo dice el salmista en el Salmo 110:1. Además dice, dijo el Señor a mi Señor. El Padre es Señor, el Hijo es el Señor, Jesús es el Señor, Dios el Padre es el Señor. Hay una distinción y esta distinción
La vimos cuando estudiamos el Antiguo Testamento, esta distinción personal, y que nosotros estudiamos como la pluralidad en la divinidad. Que eso se revela claramente, esta distinción personal en el Nuevo Testamento con Jesucristo, cuando Él se encarna. Ahora, aunque los unitarios sostienen que Jesús es el nombre de Dios y no existe la Trinidad, para ellos es como una inversión. Todas las otras cosas, los malos entendidos, ellos creen, por ejemplo, la Trinidad no está en la Biblia. Cuando ellos dicen, por ejemplo, que la Trinidad no existe porque no está en la Biblia, bueno, su concepto de modalismo tampoco existe. Que Dios se ha manifestado en modos como Padre, como Hijo y Espíritu Santo en diferentes tiempos. Su concepto tampoco está. Entonces, ellos hacen una teología, cada uno hace una teología, pero ellos hacen una teología errada, ni hermenéutica ni exegéticamente correcta. Ahora, ¿cómo explican ellos Juan 14:23, donde Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos, escuchen, vendremos a Él y haremos morada con Él? Jesús dice, vendremos y haremos plurales que sugieren más de una persona en la deidad. Ellos dicen continuamente, citan textos como por ejemplo, Jesús le dijo, tanto tiempo que hace estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Sin embargo, ellos obvían todo el contexto de Juan cuando Jesús dice en otra parte, no que alguno haya visto al Padre, sino a aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces, ¿en qué sentido dice, han visto al Padre? En el mismo sentido de que, por ejemplo, Pablo dice que el que ahora en él habita Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es su fe. Pero no es que vemos en Pablo a Cristo ontológicamente hablando, sino que Él es una representación, como el Hijo es una representación del Padre. ¿Por qué? Porque tiene sus mismos atributos, su misma esencia y su misma naturaleza. Y en ese sentido, Jesús, el Hijo de Dios, ha revelado al Padre. Porque Jesús ha visto al Padre eternamente, pues estaba con el Padre desde la eternidad, compartiendo la gloria, la honra, todo el señorío. Ahora, también leemos en Juan 16:32 lo siguiente, he aquí la hora viene y la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Más, dice Jesús, no, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es decir, el Padre habitaba en él. Y ese es un principio de periscosis, que hay un principio de inherencia. El Padre habita en el Hijo. Pero el Hijo no es el Padre. Ahora, ¿es Jesús el Padre? Mire lo que dice Jesús, Juan en 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y continuamente Jesús habla de su Padre que está en los cielos. Nos enseña. Y eso es lo que recibió los discípulos, nos enseñaron a orar. Por ejemplo, ven en las cartas paulinas cómo Él se presenta a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves la distinción personal? Y también lo dice Juan cuando escribe Jesús, el Hijo del Padre, para que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ven una distinción personal? O sea, creer que Jesús es el Padre es una distorsión de las Sagradas Escrituras. Ahora, muchos dicen por ahí, bueno, pero solo Jesús, los unicitarios no son tan peligrosos o no niegan una verdad fundamental como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios o niegan la deidad de Jesucristo. La verdad, siguen siendo igual de peligrosos, igual de distorsionadores de la verdad, por eso se le llaman herejes, porque niegan la distinción personal entre Dios el Padre y el Hijo Jesucristo. Si usted le pregunta en qué forma ahora está Jesús, hoy van a decir como espíritu. Sin embargo, ¿cómo oraban los discípulos luego de la ascensión y resurrección del Señor Jesucristo? Como el Hijo de Dios. Lo conocen siempre, lo van a conocer como el Hijo de Dios.
mostrando la identidad entre Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Vamos a ver el siguiente video. ¿Jesús es el Padre? Pablo Santomauro. Gracias por su llamada. Buena pregunta. Los pentecostales unicitarios, también llamados apostólicos o pentecostales del nombre, rechazan la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia, por el contrario, claramente enseña que Jesús es el Hijo, pero no es el Padre ni el Espíritu. El Nuevo Testamento distingue claramente a Jesús del Padre. Los apóstoles, por ejemplo, regularmente comenzaban sus epístolas orando por gracia y paz para sus lectores. Gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. En 2 de Juan, versículo 3, Juan dice que gracia, misericordia y paz vienen de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre. Ahí lo tenemos. Jesús no es el Padre, es el Hijo del Padre. Clarito. 2 veces en el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él y su Padre son contados como dos testigos de la verdad de lo que Jesús estaba diciendo. El Nuevo Testamento también expresa repetidamente que el Padre envió al Hijo, que el Padre ama al Hijo y que el Padre y el Hijo se conocen el uno al otro. Jesús también dejó en claro que Él no era el Espíritu Santo. Él habló del Espíritu Santo como otro consolador que vendría una vez que Él se fuera, que vendría una vez que Jesús se fuera. Y aún más, Jesús también dijo que Él enviaría al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viniera, Él no hablaría de sí mismo, sino que glorificaría a Jesús. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Sin embargo, no obstante, Jesús es el Hijo. Él no es el Padre, ni tampoco es el Espíritu Santo. Si usted necesita más información en el tema, puede llegar a nuestra página de internet, defensadelafe.org. Muchas gracias por su llamada. Bueno, ahí lo explica Pablo Santomauro, apologeta cristiano, muy bien. Hay otro de los textos que ellos han querido derribar, porque ahí vemos la distinción personal, es Mateo 28, 19, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos hacen un juego de palabras. Entonces, ¿cuál es el nombre? Y ellos dicen, bueno, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y ellos dicen, pero el único nombre revelado es el nombre de Jesús. La verdad que Padre es también el nombre de Dios, Hijo también y el Espíritu Santo también, pero no son 3 dioses, 3 seres. Hay un ser en 3 personas divinas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Hijo es Jesucristo. Esta es la fórmula que Jesús mismo ordenó que usáramos para bautizar. Si las personas unicitarias son tan bíblicas, ¿por qué no obedecen las propias palabras de Jesús? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ven el libro de Hechos y dicen bautizan solamente en el nombre de Jesús o de Jesucristo, o no sé por qué textualmente a veces dice Jesús, otras veces dice Jesucristo. Entonces ellos dicen, bueno, que este texto está adulterado. Yo lo he escuchado que dicen que Mateo, un escrito de Mateo de Chebov, que es un escritor hebreo, dicen que ese es como, ahí aparece que este texto dice en mi nombre, bautizándolos en mi nombre. La verdad es que no hay ningún escrito en griego donde aparezca este texto adulterado. Entonces, aparte de que hacen una distorsión escritural, no tienen conocimiento del estudio del griego. Miren lo que dice acá otro apologeta cristiano. Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día hago un video muy rápido solamente para refutar un argumento de un correo electrónico que me envió un hermano de una persona que está circulando un argumento antitrinitario en el internet.
Y este argumento tiene que ver con el texto de Mateo 28:19. Mateo 28:19. Aquí lo voy a poner en la pantalla cómo tiene titulado este artículo. Se titula Mateo 28:19 y su falsificación, Codex Sinaiticus 300 DC. Básicamente lo que esta persona está diciendo es que el texto siniático de Mateo 28:19 está adulterado y es prueba que no es legítimo, o sea que el texto no es verdad. Y dice que la palabra espíritu no aparece en este manuscrito griego. Vamos a ver si eso es cierto, pero antes de que vaya para allá, déjenles cito qué es lo que esta persona dice. Este es el verso más importante para los trinitarios, como para sostener su falsa doctrina trinitaria y el falso nombre en el cual deben de ser bautizadas las personas. Y es muy evidente la importancia en demostrar que se trata de una descarada estafa, la adulteración del verso por parte de la Iglesia Católica Romana. Y luego más abajo dice pero que aquí no dice espíritu, la palabra pneuma. Dice, pero no dice ello. Y lo pone aquí y dice que no aparece la palabra espíritu. Bueno, aquí está la imagen de lo que él puso y lo que está subrayado con la línea roja es lo que él puso. Y quiero que vean, vamos a ver esto cuidadosamente. La primera palabra al lado izquierdo es kai, que es i. Y después es tu, que es del. Y están todo esto está en letras mayúsculas. Y después dice hagiu, que es santo. Y después se ven dos letras. Y dice que ahí no dice espíritu, porque debería decir pneuma, según él. Y dice que por lo tanto, esta es una doctrina pagana, que el texto ha sido adulterado y los trinitarios aquí tienen una conspiración o algo así, y que esto es prueba que el texto es falso. Bueno, ¿tiene validez este argumento? No, no está ni cerca de este argumento. Este argumento se refuta muy rápido, especialmente si esa persona es unicitaria, esto se va a refutar muy rápido. Aquí en la pantalla les presento el texto griego del mismo códice, el Códice Sinaiticus, del texto de Hechos 2:38, un texto favorito de los unicitarios. Y al final de este texto, Hechos 2:38, donde dice que recibirían el don, ¿se acuerdan de ese texto? Del Espíritu Santo. Bueno, a esa última parte donde dice del Espíritu Santo, es exactamente como termina Mateo 28:19, del Espíritu Santo. Y aquí, en Hechos 2:38, quiero que vean en la cajita azul, y ustedes mismos pueden ver qué es lo que se ve ahí. Ahí se ve las dos letras con la línea arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este es un nomen sacrum. Los nomen sacrum trabajaban, por ejemplo, como yo me llamo Luis, es como si yo pusiera la primera letra de mi nombre y la última letra de mi nombre. Eso sería como un ejemplo de cómo es que escribían el nombre sagrado. Es una forma abreviada del término. Y para destacar que era un nomen sacrum, el escriba ponía una línea arriba de estas dos letras. Y a veces pasaba un poquito más hacia la derecha para señalar que ahí donde está el puntito después al final es donde se cae la última letra. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en Hechos 2:38, las mismas letras con la línea arriba, claramente destacando que es un nomen sacrum. Y esa palabra es espíritu. Ahora regresamos a Mateo 28:19 y vemos que se ve las mismas dos letras. Es el nomen sacrum, espíritu. Y se ve la línea arriba, se ve el punto porque se cayó la sigma final. Entonces, esto nos está diciendo claramente que esas dos letras, el nomen sacrum, significan espíritu. Así igual como al lado izquierdo de la página pueden ver que se menciona también un nomen sacrum para padre. No se ve toda la palabra ahí, patras. Ahí nomás se ven 3 letras. Y pueden ver la línea arriba. Ese es otro ejemplo de un nomen sacrum. Y es lo que hacían los escribas. Entonces, para contestar esta pregunta rápidamente y para refutar este argumento de este antitrinitario, unicitario, no sé qué es lo que sea, el texto de Mateo 28:19 ciertamente tiene la palabra espíritu, lo tiene en forma de nomen sacrum. Solamente puedo concluir 3 cosas de este argumento de esta persona. Número 1, es totalmente ignorante, no tiene ninguna idea de lo que está diciendo y está presentando información en la internet falsa, engañosa,
y está criticando una doctrina sin saber lo que está haciendo, y eso es algo muy peligroso, porque ahí está la palabra espíritu en el texto de Mateo 28:19. O número 2, esta persona es un mentiroso o mentirosa, y eso no es bueno, obviamente. O número 3, esta persona está completamente ciega porque no puede ver la palabra. Ahí dice espíritu. Está en forma de nomen sacra. Este texto ha sido atacado bastante por las personas antitrinitarias. Y siempre me fascina hasta dónde intentan llegar para buscar un error, porque odian este texto. Lo odian. Porque no pueden explicar por qué es que se encuentra ese texto allí. Han tratado, pero no lo pueden destruir. Yo tengo una pregunta para las personas que dicen que este texto ha sido adulterado. Yo quisiera que me probaran del texto griego, de algún texto griego, prueba, no solamente opiniones, pero prueba que Mateo 28:19 ha sido adulterado en algún texto griego. Porque sinceramente yo no lo he visto, yo lo he investigado. Si alguien me puede presentar esto, por favor envíenmelo para estudiarlo y para considerar qué es lo que está pasando. Bueno, hasta este punto creo que este argumento de este unicitario o antitrinitario, no estoy seguro ni qué es, pero creo que ha sido refutado ese argumento y así contesto la pregunta de mi hermano que me envió esta pregunta. Dios les bendiga. Bueno, y ahí ya terminamos la primera sección de los unicitarios. Y ahora vamos a hablar de los testigos de Jehová. Bueno, los testigos de Jehová sostienen que el Hijo no es eterno, que Jesucristo, por lo tanto, es una criatura de Jehová, pero que Jesús no es el Dios todopoderoso. Esa en simples palabras habla de la cristología. Pero al igual que los unicitarios, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad propiamente tal. Dice que no existe, porque también ocupan los mismos argumentos que los unicitarios. Son de casi prácticamente en ese sentido de la misma escuela unicitaria. Y ellos, ¿qué creen? Ellos niegan que cada persona es Dios mismo. Por lo tanto, caen en la herejía del subordinacionismo. Y dentro del subordinacionismo está el arrianismo, una de las áreas, ¿no es cierto? El arrianismo. Y los testigos de Jehová tienen la misma enseñanza que una herejía primitiva que vimos en la clase anterior, que propagó Arrio en el siglo III. Arrio decía que Dios es uno, lo mismo que planteaba Sabelio, Dios es uno, y dándole un énfasis a esa unidad. Pero dicen que Jesús no es verdaderamente Dios. Para poder lidiar con el testimonio de las Escrituras, decían ellos presentaban a Cristo como en una posición exaltada. Arrio y sus seguidores propusieron entonces que Jesús es el más alto ser creado por Dios. Porque en este sentido el único Dios verdadero es Jehová, es el Padre. Y manteniendo y ellos también son considerados como unitarianismo. Ahora, esta herejía primitiva fue condenada en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Ellos, por tanto, niegan que Jesús es de la misma condición divina que Dios el Padre. Dentro de la historia de los testigos de Jehová, se remonta a finales del siglo XIX. Ahí ya empiezan a hacer, y esto lo busqué en la página, en su propia página, y ellos dicen que nace de un grupo de estudiantes de la Biblia de Pittsburgh, y dentro de este grupo de estudiantes de la Biblia, que ellos confesaban que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que estudiaban la Biblia, querían sacar todas las doctrinas de la Biblia, y ellos querían divulgar esta enseñanza que aprendieron de la Biblia, pero pues empezaron a publicar libros, revistas y lo que hoy nosotros conocemos como el Atalaya, que entregan ahí por lo menos acá en cada metro estaban los testigos de Jehová. Y uno de estos estudiantes fue Charles Taze Russell, el fundador de esta religión, como ellos dicen. Ellos dicen, aunque él fue el primer editor de la revista La Atalaya, se dirigió la obra de educación bíblica en aquella época. Eso no lo convirtió en el fundador de una nueva religión. Ellos dicen así, porque ellos dicen que el fundador de los testigos de Jehová es Jesucristo. Sin embargo, ellos son testigos de Jehová, no son testigos de Jesucristo. Es lo contradictorio de su nombre. Escuchemos esta enseñanza. ¿Qué opinan
los testigos de Jehová sobre la Trinidad? Interesante pregunta. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre la Trinidad? Por supuesto que no creen en la Trinidad. Ellos consideran la doctrina como una corrupción pagana de la enseñanza bíblica. ¿Qué doctrina enseñan? Bueno, ellos enseñan una doctrina radicalmente diferente. Ellos creen que el Padre solamente es el Dios Todopoderoso. Según ellos, los cristianos deberían solo rendir adoración o servicio santo, como le llaman, a Jehová el Padre. Y por supuesto, el Padre es el único que ha existido por siempre y no tuvo principio. Ahora, a pesar de que los testigos de Jehová profesan, dicen creer en Jesucristo, ellos niegan firmemente que Jesús es Dios Todopoderoso. Acceden a llamarle un Dios, pero insisten que Jesús es inferior a Jehová el Padre. También creen que antes de transformarse en hombre, Jesús fue el arcángel Miguel, un espíritu creado. Dicen que Dios creó a Miguel como su primera y única creación directa, y entonces le dio poder a Miguel, su hijo, para hacer el resto de la creación. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los testigos de Jehová también niegan la existencia de una persona divina llamada Espíritu Santo. Según su doctrina, el Espíritu Santo, dicho sea de paso que escribe con minúscula, es la fuerza invisible, es la fuerza activa de Dios que Dios usa para hacer las cosas. Este Espíritu Santo trabaja algo así como la electricidad, como una fuente de poder que Dios puede dirigir o controlar como Él quiera. Lo significativo es que para apoyar sus creencias, los testigos de Jehová deben traducir erróneamente o malinterpretar un buen número de pasajes de la Biblia. Déjeme considerar las instrucciones de Jesús en Mateo 28:19 en cuanto a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si los testigos de Jehová están en lo cierto, esto significa que deberíamos bautizar en el nombre de Dios y de su más grande criatura y de su fuerza activa invisible. Tal interpretación simplemente no le hace justicia a las enseñanzas de Jesús. Bueno, en toda conversación sobre Jesucristo con un testigo de Jehová notaremos que solo ellos se refieren a la parte humana de Jesús, obviando la parte divina de Jesús. Están enseñando a creer que Jesús fue solo un hombre y no Dios en la misma naturaleza humana. Veamos la siguiente enseñanza. ¿Qué tal, amigos de Evangelio Puro? En este video vamos a continuar con nuestra serie sobre los testigos de Jehová y presentar las creencias más peligrosas que enseñan sobre Jesús. Toda religión que proclame ser verdadera será identificada como tal según su doctrina de Cristo. Dado que Jesús es el centro del cristianismo, cualquier religión que proclame ser cristiana deberá aceptar y proclamar fielmente lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Precisamente esto es lo que los testigos de Jehová no hacen. Por eso en este video le vamos a mostrar 7 de los errores más graves que esta secta enseña sobre Jesús. Lo que usted va a ver a continuación es realmente sorprendente. Mentira número 1. Jesús era solo un espíritu antes de nacer. Según la doctrina de los testigos de Jehová, a diferencia de los demás seres humanos, Jesús era un espíritu en los cielos antes de nacer en la tierra. Para esta secta, Jesús fue la primera creación de Jehová que luego lo ayudó a crear todas las cosas. Esto es una gran mentira de los testigos de Jehová. Jesús siempre ha existido como Dios desde antes de tomar forma humana en la tierra. Jesús tampoco fue un simple ayudador de Dios en la creación. La Biblia dice lo siguiente en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mentira número 2. Jesús no resucitó físicamente. Otro de los graves errores que los testigos de Jehová enseñan sobre Jesús es afirmar que no resucitó físicamente, sino que resucitó solo como un espíritu.
Es decir, que para los testigos de Jehová, la resurrección de Jesús no fue completa. Entonces, ¿cómo pueden los testigos de Jehová explicar el hecho de que Jesús se apareció físicamente a sus discípulos? Precisamente esa es la mentira número 3. Según los testigos de Jehová, cuando Jesús resucitó, tomó la forma de hombre por un tiempo, tal como lo habían hecho los ángeles, y puesto que era una criatura espiritual, podía aparecer y desaparecer. De esa manera, Jesús tomó varios cuerpos muy distintos entre sí. Incluso cuando Jesús se apareció como un cuerpo con heridas, no era el cuerpo de Jesús, sino otro cuerpo que había poseído. Esta gran mentira de esa secta evidentemente malinterpreta todos los pasajes de la Biblia que confirman que Jesús se apareció físicamente con su propio cuerpo. Mentira número 4. Jesús volverá de manera invisible. Según los testigos de Jehová, Jesús regresará de manera invisible a la tierra, ya que cuando resucitó, se despojó de su cuerpo físico y ahora vive como un espíritu más en el cielo. Por esa razón creen que cuando vuelva, lo hará como un rey invisible. Mentira número 5. Hubo un momento en el que Jesús no tenía autoridad sobre la humanidad. Los testigos de Jehová enseñan que cuando Jesús resucitó, se sentó a la derecha de Jehová y luego de que pasara algún tiempo no específico, Jehová le dio autoridad para gobernar la humanidad. Esta es una gran mentira de esta secta. Jesús siempre ha tenido autoridad sobre toda la creación. Colosenses 1:16 dice claramente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mentira número 6. Jesús es el arcángel Miguel. Esta mentira no es solo un error, es una ofensa para todo cristiano que cree en la Biblia. Según los testigos de Jehová, Jesús es el arcángel Miguel. Es decir, antes de venir a la tierra, Jesús vivía en el cielo siendo el arcángel Miguel. Después que resucitó y volvió al cielo, Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles. Esto es una mentira sorprendente que enseñan los testigos de Jehová. Mientras que la misma Biblia dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas y que los mismos ángeles le rinden adoración, los testigos de Jehová creen que Jesús es solo un ángel. Mentira número 7. Jesús no es Dios y no debe ser adorado. Esta es la mentira más grave y más peligrosa de los testigos de Jehová. Esta secta afirma una y otra vez en su doctrina que Jesús no es Dios. En su sitio web oficial, los testigos de Jehová afirman lo siguiente: no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por lo tanto, no lo adoramos. Esta es la razón por la que para ellos tiene sentido creer que Jesús no es parte de la Trinidad. De hecho, para ellos la Trinidad no existe. También ellos creen que dado que Jesús no es Dios, Él tampoco pudo resucitarse a Él mismo. Sin embargo, cuando a un testigo de Jehová se le confronta con el pasaje de Juan 1, donde claramente afirma que Jesús es Dios, ellos no saben cómo responder a ese pasaje, porque incluso la Biblia que usa esta secta tiene ese pasaje modificado. Ahora, la Biblia dice en Isaías 9:6, viendo argumentos en el Antiguo Testamento, que el Mesías era llamado Dios fuerte. A ese respecto, la posición de los testigos de Jehová es que tal expresión significa que se trata de un Dios inferior al Todopoderoso Jehová. Sin embargo, esa posición es errada, ya que en su mismo libro, en su misma traducción, por el mismo autor, y un capítulo más adelante, en Isaías 10, 20 y 21, se le llama a Jehová Dios fuerte, refiriéndose al Padre. Ahora, también en Levíticos capítulo 19, verso 3, Yahweh, Dios, afirma ser el Señor o dueño del día de reposo. Pero Cristo en Mateo 12, 8, dice lo mismo para sí mismo. Esta es una de las otras tantas afirmaciones de la deidad que refutan al arrianismo o al testigo de Jehová y a todo aquel que confiesa que Jesús no es Dios. A ver, hay otros textos donde la deidad de Jesucristo queda manifestada. Por ejemplo, en Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Miren lo que dice la Biblia. Pues ese día el polvo
volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio. Si es a Dios a quien va dirigido nuestro espíritu tras la muerte, entonces podemos entender con mayor precisión la oración que Esteban le hiciera a Jesús cuando estaba muriendo. Dice, mientras los apedreaban, dice Hechos 7:59, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque Jesús es Dios. Mire, en su atalaya, ellos en una enseñanza que se conoce, ¿qué enseña la Biblia realmente? Dicen lo siguiente: por lo tanto debemos dirigir nuestras oraciones únicamente a Jehová Dios. Para que nuestras oraciones sean escuchadas, deben ir dirigidas únicamente a Jehová por medio de su Hijo. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús también recibe oración, porque es Dios. Jesús dice en Juan 14:14, yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. O en Hechos 7:59, la oración de Esteban, que se la dirigió al Señor Jesucristo. Ahora, entonces, para negar la deidad de Jesucristo hay que cambiar la Biblia. Y eso hicieron ellos. Hicieron una nueva traducción que se conoce traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y la noticia más grande de la historia es ocultada por los testigos de Jehová. Por ejemplo, en el griego del Nuevo Testamento leemos lo siguiente: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pero la traducción del Nuevo Mundo lo dice así: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, porque ha dirigido su atención y ejecutado liberación para con su pueblo. De esta manera niegan la gran noticia de que el mismo Dios y Señor de Israel ha visitado personalmente a su pueblo. Ahora, los testigos de Jehová tienen una traducción propia, que es la traducción del Nuevo Mundo, como decía, y en ellas ocupan la palabra o el nombre Jehová en el Nuevo Testamento cerca de 237 veces. Ahora, esto es una añadidura consciente que le hacen a la Biblia, ya que ni Mateo, ni Pablo, ni Pedro, ni Lucas, ni Juan escribieron el nombre Jehová. En ningún manuscrito de los 5.000 existentes aparece el tetragramatón en el Nuevo Testamento. Entonces ellos hacen añadiduras a la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 10:13 leemos lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero miren lo que dicen ellos en su traducción del Nuevo Mundo: porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. O en 2 de Pedro 1:1, ellos dicen, en la parte final del texto dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero ellos lo traducen así: por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Mostrando que es diferente. Pero el texto está diciendo claramente que Jesús es Dios. Ellos niegan la deidad. Ahora, en Efesios capítulo 2, verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Y miren lo que lo traducen ellos: quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. ¡Wow! O en Juan 1:4, miren lo que dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en su traducción dicen: por medio de él era la vida. Ahora, algo más como podríamos decir patético, porque ya es como mucho esta tergiversación de las Escrituras. Miren lo que dice en Juan 10:33. Respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y miren cómo lo traduce los testigos de Jehová en su traducción: no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia, sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Y lo mismo pasó en Juan 1:1, cuando dicen el verbo era Dios, ellos traducen el verbo era un Dios. Ahora, en Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si creéis que yo soy, que es el nombre de Dios, en vuestros pecados moriréis. Pero miren lo que lo traduce ellos: por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, colocan añadiduras, morirán en sus pecados. Ahora,
en el mismo texto, más adelante, sigue diciendo Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos lo traducen así, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Esto es muy significativo. La traducción yo soy de Juan 8:58 proviene literalmente de la expresión griega ego eimi. Es decir, ego, que es yo, es un nominativo, un pronombre, primera persona singular. Y eimi, soy, es un verbo de ser, presente activo indicativo, una primera persona singular. Pero los watchover, que es como se conocen ellos, han vertido la expresión ego eimi como yo he sido, cuando claramente es presente. Si a usted esto le parece increíble, le parecerá aún más cuando sepa cómo vierten esta misma expresión en otros lugares de este mismo libro. El texto original dice así, antes que Abraham llegara a ser yo soy, ego eimi. Ahora, si usted lee Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 8:18, Juan 10:11, Juan 15:1, en la versión del Nuevo Mundo, de su propia versión, notará que la expresión ego eimi fue traducida correctamente como yo soy. Si esto es lo que significa, ¿por qué no lo hacen en Juan capítulo 8, verso 58? ¿Cuál es el motivo para que ellos viertan en Juan 8:58 otra expresión, yo he sido, cuando saben que deberían traducirlo como yo soy? La respuesta de Jesús al afirmar yo soy representan dos bombas atómicas para los testigos de Jehová. La primera, porque habla de su edad. Jesús habla de su edad, la cual es un presente. Aunque el cuerpo de Jesús tiene un inicio en el tiempo, Jesús no dice ni cómo comenzó antes o después de Abraham, sino que es presente incluso antes de llegar a existir Abraham, expresando la eternidad de Jesús. Y también habla de su identidad. Además de ello, Jesús se identifica como el ser autoexistente, yo soy. Esto significa que no es causado por nadie, no es creación de nadie, existe por sí mismo. Y esto es una característica propia de la deidad, expresada también en Éxodo capítulo 3, verso 14, por Dios ante Moisés. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de este texto en particular? Los abusos en materia de religión pueden ser fatales. Algunos son abusos económicos, otros sexuales, otros sufren un daño moral, pero en caso de presentar una imagen distorsionada de Jesús tendrá consecuencias eternas. Jesús dijo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esto nos permite concluir que aunque el testigo de Jehová sea honesto o sincero en lo que cree, la sociedad Watchtower les puede dañar por la eternidad llevándolo a la perdición. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, la postura de los testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo es que es una mera fuerza activa, algo inanimado, que es como una fuente de electricidad, una postura que no toma en cuenta la totalidad de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en la Biblia de ellos, que es usada por ellos, dicen, por ejemplo, en 2 de Corintios 3, 17 y 18, ahora bien, Jehová es el Espíritu. Y después la parte final dicen, exactamente como lo hace Jehová el Espíritu, distorsionando las Sagradas Escrituras. Ahora, ellos desde el inicio de su traducción traducen el Espíritu como una fuerza activa. Mire lo que dice Génesis 1:2. Ahora bien, resulta que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. La fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Ven que acá ellos traducen el hebreo original que el ruach, y que significa espíritu, como una fuerza activa. Entonces ellos están distorsionando las escrituras, distorsionando la palabra, asociando esto a su propia traducción, a su propia organización. Y este texto también vemos acá, por ejemplo, cuando leemos en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ellos traducen eso como oraré con el don del espíritu.
Ellos, cada vez que se refiere al Espíritu Santo, teniendo una personalidad, lo cambian de una forma como algo, no como alguien. Ahora, vemos continuamente en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal de Dios. La Biblia lo personifica y le da vida, aparte de Dios, distintivo de Dios y de Jesucristo, siendo uno con ellos, el mismo Dios, pero da personalidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede, se entristece, da órdenes, tiene voluntad, ama, tiene vida, puede ser resistido. Una fuerza activa no puede tener personalidad porque no tiene vida. Ahora, el 99% de los eruditos del mundo que saben griego y han ayudado a traducir la Biblia están en desacuerdo con esa traducción que ellos tienen. Es más, ellos niegan la deidad de Jesucristo. ¿Y saben quién más niega la deidad de Jesucristo? El Islam. El Islam enseña que Jesucristo no es Dios. Dicen, Jesús no era más que un mortal al cual Alá favoreció e hizo un ejemplo para los israelitas. Tienen la misma cepa doctrinal que los testigos de Jehová. Hermanos, la deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Como dijo Martín Lutero, y aquí vamos a refutar de inmediato el unicitarismo, que es el sabielenismo, y los arrianos, que son los testigos de Jehová. La falta de un artículo está en contra del sabelianismo en Juan 1:1, y el orden de la palabra está en contra del arrianismo, cuando dice el verbo era Dios. Es decir, ellos no es el Padre, y está en contra del sabelianismo. El texto no dice el verbo era un Dios. El texto no dice el verbo era el Dios. Eso está en contra del sabelianismo. El texto no dice el verbo era un Dios. Eso lo dicen los arrianistas. El texto y la teología ortodoxa dice que el verbo era Dios. Si hubiera un artículo, era el Dios, ahí le damos la razón al sabelianismo. Pero el texto no dice eso. Si el texto hubiera tenido otro artículo, un Dios, le damos la razón al arrianismo. Pero eso no dice el texto bíblico. El texto dice el verbo era Dios. Ahora, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, para finalizar en esta sección, el texto es uno de los más atacados de la Biblia. Dice que el verbo estaba eternamente con Dios y al mismo nivel de la autoridad y que el verbo es, además de todo eso, Dios. Refuta a los arrianos que dicen que Jesús es criado y a los enoteístas que dicen que Jesús es Dios pero inferior al único Dios verdadero, y a los sabelinianos que dicen que solo existe Jesús en el papel del Padre o del Hijo. La verdad es que ese texto refuta a todos los anteriores. Y por último, el día de hoy vamos a hablar del mormonismo, que ellos creen que en Dios existen tres dioses. La verdad que es un parcialismo, triteísmo, la verdad. Esa es la herejía, la cuna del mormonismo. Ellos niegan que hay un Dios. Ellos creen que existen tres seres. Y eso, al decir tres seres, que ya se salen de la ortodoxia, caen en el triteísmo. Ahora, ¿quién fue el fundador? Joseph Smith. Y miren lo que dice Joseph Smith, que él recibió de ángeles este nuevo evangelio para América. Y dice lo siguiente, y miren el orgullo que tiene él. Tengo más de lo cual enorgullecerme que lo que haya tenido cualquier otro hombre. Soy el único que ha podido mantener unida a toda una iglesia desde los días de Adán. La gran mayoría se ha mantenido de mi lado. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Jesús lo lograron. Proclamo que ningún hombre ha hecho jamás una obra como yo. Los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca han huido de mí todavía. Ahora, el expresidente mormón Ezra Taft Benson declaró acerca del mormonismo: esta iglesia es la que enseña en la montaña de la que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Es el camino. Esta iglesia es la vida. Esta iglesia es la verdad. Contrario, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos adoran su iglesia. Y también ellos tienen un libro, así como los testigos de Jehová generaron su propia traducción, ellos también
tienen un propio libro. Y Joseph Smith dice de este libro: el libro Mormón es más correcto que cualquier libro sobre la tierra y la piedra angular de nuestra religión. Y un hombre se acercaría más a Dios cumpliendo sus preceptos que con cualquier otro libro. Ahora, Orson Pratt, uno de los primeros líderes del mormonismo, que creía firmemente en la inspiración del libro Mormón, dice: el libro de Mormón afirma ser un registro divinamente inspirado. Si es falso, es una de las imposiciones más astutas, perversas, audaces y elaboradas que jamás se hayan infiltrado en el mundo, destinada a engañar y destruir a millones de personas. Y dentro de las herejías y de las cosas que enseñan, miren lo que dice uno de los profetas y líderes del mormonismo: el Señor lo creó a usted y a mí con el propósito de volvernos dioses como Él mismo. Somos creados para volvernos dioses como nuestro Padre Celestial en el cielo. Y esto está dentro del libro Mormón. Entonces, Dave Hunt dice lo siguiente del libro Mormón: jamás se ha descubierto ni una sola evidencia que apoye el libro de Mormón, ni una sola huella de las grandes ciudades que menciona, ninguna ruina, ninguna moneda, ninguna carta, ningún documento, ningún monumento, nada por escrito. Jamás se ha identificado siquiera uno de los ríos, montañas o algo de la tipografía que menciona el libro Mormón. Es como un cuento de ciencia ficción. Ahora, esto dijo uno de los profetas del mormonismo. Mire lo que dice: una de las grandes herejías de la cristiandad, y aquí está atacando a la cristiandad en general, la cristiandad moderna, es la presunción infundada que la Biblia contiene todas las enseñanzas inspiradas hasta ahora existentes entre los hombres. ¿Por qué está diciendo esto este profeta del mormonismo? Para darle credibilidad al libro Mormón, porque así parten las herejías. Y lo sorprendente de todas estas tres sectas es que atacan la Biblia continuamente. Aunque dicen ser bíblicos, la verdad es que hacen todo lo contrario. Dentro del mormonismo se cree que hay más de un libro, no hay un libro más perfecto que el libro de Mormón. Sin embargo, contrario a lo que dice la Biblia, que es inspirada por Dios en cuanto al lugar del nacimiento del Mesías, la Biblia dice que Jesús nació en Belén, cumpliendo una profecía de Miqueas. Pero el libro de Mormón tiene una profecía en Alma, capítulo 7, verso 10, que dice: he aquí nacerá de María en Jerusalén. Y ahí ya está contradiciendo la Biblia. Ahora, dentro de los artículos de fe en cuanto a Dios, mire lo que dice en el capítulo 1, verso 1. Nosotros creemos en Dios, el Padre Eterno, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Esa es como una... Pero cuando empezamos a indagar más, porque el mormonismo parte así, parece ser ortodoxa, y como que tiene mucha ayuda y todo, y hay muchas personas, incluso cristianos, que admiran, no solamente a mormones, testigos de Jehová. La verdad es que no debería causar ninguna admiración a aquel que pervierte la verdad. Pero miren lo que dice. Parten así, hablando así, parece un poco ortodoxo, pero cuando empiezan a indagar y meterse más en esta organización, empiezan a salir los libros en quién tienen que creer. Y miren la enseñanza un poco más profunda de lo que ellos tienen de Dios. Aquel que no es solamente un prosélito superficial, aquel que está inserto y conoce sus revistas, conoce la doctrina del libro de Mormón. Ellos dicen de Dios: Dios fue un hombre en otro planeta. Ellos dicen: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos como el de un hombre tangible. Ellos dicen: Dios tiene forma de hombre. Ellos dicen: Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, y se sienta entronado en los cielos. Hemos pensado que Dios era Dios desde la eternidad. Refutaré esta idea y correré el velo para que ustedes así puedan ver. Eso lo dijo Joseph Smith. Ahora dice: Dios, el Padre, tuvo un padre, dicen. Dios reside cerca de una estrella llamada Kolob, en la perla de gran precio. Ahí están todas las referencias. Dios tuvo relaciones sexuales con María para hacer el cuerpo de Jesús. Miren la herejía que estamos leyendo, hermanos. Eso es lo que creen. Dicen: por lo tanto, ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura perfecta. Cada uno de ellos posee un cuerpo tangible de carne y hueso. Ahora ellos dicen: después de que usted se convierta en un buen mormón, tiene el potencial de convertirse en un Dios.
Ellos dicen en su libro Doctrina y Convenios, dicen, entonces ellos serán dioses porque no tienen fin. Por lo tanto, ellos irán de eternidad a eternidad, porque ellos continúan entonces. Ellos estarán por encima de todos, porque todas las cosas están sujetas bajo ellos. Entonces serán dioses porque ellos tienen todo el poder y los ángeles están sujetos a ellos. Ellos dicen que existen muchos dioses y ellos citando los libros que ellos tienen dicen, y ellos, es decir, los dioses dicen, sea la luz, y fue la luz. Contrario a lo que dice la Biblia. Ahora, ellos también creen en una madre diosa. Miren lo que dicen en sus artículos de fe. Existe una diosa madre. Dios está casado a su esposa diosa y tienen hijos espirituales. De hecho, ellos dicen que el Hijo y el Espíritu son hijos del Padre. Ahora, de la Trinidad, miren lo que dice de la Trinidad. La Trinidad son tres dioses separados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estos tres son individuos separados, distintivos físicamente entre sí. Está demostrado por los registros aceptados de los tratados divinos con el hombre. Hermanos, esto es contrario a la ortodoxia cristiana de la Trinidad. Dios es indivisible, no tiene separación. Y del Espíritu Santo dicen, el Espíritu Santo es un personaje humano o personaje masculino, una obra maravillosa y una maravilla. ¡Wow! Ellos continuamente dicen, el Padre tiene un cuerpo de carne, de hueso tangible como el de los hombres, así como también el Hijo. Pero la Escritura dice que nadie ha visto al Padre, sino el Hijo, porque el Padre es espíritu. Dios es espíritu y por eso todos los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El único que se ha encarnado fue Cristo. Ahora, normalmente los mormones son personas de una excelente conducta, muy éticos, muy sinceros, pero ellos no les libran de tener este error doctrinal. Ellos no son cristianos ni monoteístas. En uno de sus libros, que se conoce como La Perla de Gran Precio, en Abraham 4.1 dice, entonces el Señor dijo, descendamos, y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. El mormonismo, amados hermanos, no es monoteísta, no es trinitario propiamente tal, es triteísta. El mormonismo no somos salvos a través de la obra expiatoria, sino por obedecer los principios mormones. Eso es lo que creen el mormonismo. Y para finalizar, termino con esta frase de E.A. Spark, que dice, la doctrina de la Trinidad no afirma, por un lado, que tres personas se unen en una sola persona, o tres seres en un solo ser, o que tres dioses se unen en un solo Dios, que es triteísmo, ni por otro lado que Dios se manifiesta en tres formas diferentes, que es modalismo, sino más bien que hay tres distinciones eternas, que son personales, en la sustancia o en la esencia o en la naturaleza de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy.